Ahora vamos a igualar la fórmula que utilizamos para calcular la velocidad de infusión, sabiendo las gamas o la dosis que le dejamos al paciente, la concentración y la masa del paciente. Esa fórmula la derivamos en el video anterior de forma intuitiva y por eso hay una parte donde ponemos un 60, porque checamos que las unidades dieran y tuvimos que cancelar unas unidades y por eso metimos un 60. Ahora vamos a igualar esa fórmula con la fórmula que vimos en el video anterior de la dosis y ahí vamos a manipular de una vez el 60. Entonces esto nada más es para empatar las fórmulas que siempre nos ponen con la fórmula derivada, que es lo mismo, lo único que cambia es cuando ponemos el 60, pero es lo mismo. Entonces en el video anterior quedamos con la fórmula general de dosis, o sea las gamas son iguales a la concentración multiplicada por la velocidad de infusión dividida entre la masa del paciente. Y en el video anterior, cuando hicimos un ejemplo, vimos que la concentración para manipular unidades hay una parte donde dividimos entre 60, que en realidad eso es para una conversión entre minutos y horas, o sea, para pasar de una a otra, pero es lo que siempre nos refieren como dividir entre 60 microgotas. Aquí tenemos entre 60 microgotas. Entonces, ¿cuál es la fórmula con la que nos quedamos en el video anterior cuando calculamos la velocidad de infusión? Dijimos velocidad de infusión es igual a dosis multiplicada por la masa del paciente dividida entre la concentración. ¿Y cuáles son las unidades con las que nos quedamos? Entonces, velocidad de infusión es igual a la dosis, que la tenemos en microgramos entre kilogramo minuto. En microgramos entre kilogramo entre minuto lo podemos poner como microgramos entre kilogramo minuto. Eso ya lo vimos en el video anterior. ¿Por qué? Y esto se multiplica por kilogramos, porque es por la masa. Se multiplica por kilogramos y lo dividimos entre concentración. Ahora concentración, las unidades que tenemos son microgramos. Ya haciendo la conversión de miligramos a microgramos, lo único que hacemos es multiplicamos por 1000 dividido entre mililitros. Y aquí en velocidad de infusión vamos a obtener un resultado, o queremos un resultado que sea de mililitros entre hora, no entre minuto. Entonces, si manipulamos estas unidades nos quedan aquí como mililitro entre hora, que son las unidades de aquí, de velocidad de infusión, son tantos mililitros en hora, son iguales a, aquí hacemos microgramo, lo podemos mandar para acá multiplicando, entonces queda microgramo por kilogramo por mililitro dividido entre kilogramo minuto y luego por kilogramo por microgramo. Entonces cancelamos unidades, aquí se muere o se cancela ahí el kilogramo, cancelamos los microgramos y nos quedan mililitros entre minuto, pero nosotros queremos mililitros entre hora y por eso lo que hicimos fue multiplicar esto por un 1 conveniente, o sea, multiplicamos aquí. Si aquí tenemos minutos, aquí vamos a poner 60 minutos y aquí dividimos entre una hora. Esto es 60 minutos entre una hora, es 1. Esto es una hora, esto es una hora. Y así ya cancelamos estos minutos y nos quedan unidades de mililitro entre hora. Entonces básicamente lo que hicimos
fue aquí conversión de unidades, aquí es por este, porque es el numerador de hasta arriba con el denominador hasta abajo. Es como si fueran el pan, es el pan, y lo de adentro es el jamón. Entonces pan se multiplica con pan, microgramo, kilogramo por mililitro, entre el jamón, que es kilogramo minuto por microgramo. Suponiendo que esto es un sándwich, que ya lo vimos en el video anterior. Entonces esto es lo que hicimos en el video anterior. Para saber la velocidad de infusión hicimos esa operación y finalmente tuvimos que multiplicar por un 60. Aquí multiplicamos por un 60. Pero si lo queremos hacer desde el inicio, utilizando esta fórmula, ya poniéndole el 60, porque cuando hicimos el ejemplo todavía no teníamos el 60. El 60 nosotros lo ponemos al momento de ajustar las unidades. Pero si ya lo queremos agarrar directo de la fórmula que siempre nos dan, vamos a agarrar este 60 y vamos a hacer la conversión. Entonces ponemos dosis. Bueno, aquí está. Vamos a multiplicar todo por la masa del paciente. Aquí multiplicamos los dos lados por la masa del paciente. Que la masa del paciente por la dosis es igual a la concentración entre 60 por la velocidad de infusión. Y aquí podemos cancelar las unidades de masa. Luego dividimos aquí entre concentración. Dividimos entre concentración. Y, dividimos todo aquí entre concentración entre 60. Y este lado también tenemos que hacer lo mismo. Dividimos entre concentración entre 60. Entonces, esto mismo lo voy a poner aquí al ladito. Multiplicamos por la masa y dividimos entre concentración entre 60. Aquí, este número está en el numerador, este número está en el denominador, y entonces los podemos cancelar. Y entonces ya nos queda aquí velocidad de infusión solita. Y aquí nos queda masa por dosis entre concentración entre 60. Y este es por donde estamos trabajando. Esta es la raya por donde estamos trabajando. Entonces hacemos como si esto y esto fueran el pan. Y esto y un 1 que tenemos aquí abajo dividiendo por el jamón. Entonces tenemos dos fracciones, una que es masa por dosis entre 1 y otra que es concentración entre 60. Y entonces hacemos velocidad de infusión es igual a masa del paciente multiplicada por la dosis multiplicado por 60. El pan se va con el pan, entonces multiplicado por 60 y dividido entre la concentración, que es lo mismo que habíamos hecho, es la misma operación que hicimos aquí. Entonces aquí ya vemos que si queremos hacerlo directo agarrando esta fórmula, tenemos la dosis, tenemos la masa, los multiplicamos, y la concentración, que en las fórmulas cuando nos dicen la concentración ya nos hacen dividir entre 60, pero ya vimos que nosotros finalmente vamos a multiplicar por un 60 y nos da el mismo resultado, solo cambia el orden de cuando movemos ese 60 y va a pasar multiplicando de las dos formas. Pero aquí ya unimos la forma intuitiva con la fórmula que siempre nos dan.